palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Yo quiero enseñar en el día de hoy bajo el tema de cristianos con propósito. Todo cristiano debe de entender que la razón de ser cristiano es por un propósito. Más allá incluso de que es lo inicial y lo más importante, que es la salvación del alma. Venimos a Cristo, nos volvemos cristianos, discípulos de Él, y automáticamente ocurre el milagro más grande que hay, que es la salvación del alma. Eso es algo que es el punto de partida, pero también es lo más importante, la salvación del alma. Pero también tenemos que darnos cuenta de que ser cristiano trae implicaciones. Si usted mira la historia bíblica, y no son solamente la historia bíblica, sino los récords históricos que hay, la decisión de ser cristiano trajo muchas connotaciones e implicaciones y perjuicios para los que decidieron aferrarse a la fe. Mucha gente fue perseguida, gente perdió la vida, gente perdió herencias, casas. Es tremendo lo que ocurrió a la gente solamente por ser cristiano. Por eso nosotros tratamos de traerle a la iglesia un mensaje que forme verdaderos y genuinos cristianos, no cristianos débiles, frágiles, que se descalabran, se descomponen por las más pequeñas cosas. La historia está llena de ejemplos donde personas dieron su vida. Encontramos a Esteban que lo asesinaron, a Esteban por ser cristiano y dar testimonio de Jesús. Testigos falsos se levantaron diciendo que él hablaba cosas en contra de Moisés, en contra de la ley, en contra de las costumbres, que habló mal del templo, que habló mal, y buscaron testigos que dijeron yo lo oí. Y dice la Biblia que eso conllevó el apedreamiento del primer mártir de la iglesia, que no fue un apóstol, fue un discípulo que se comenzó a desarrollar sirviendo en las mesas. Fue uno de los 7 primeros diáconos que la iglesia instituyó. Esteban es uno de ellos y es el primero después de Cristo morir, que muere por causa del evangelio, por la palabra, por el testimonio. Y eso nos pone en una situación a nosotros, a usted, a mí, a todos. Y es una pregunta que todos deberíamos hacernos en el día de hoy. Si ser cristiano se volviera más costoso, ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio? Porque lo que hemos visto es que mucha gente, por aferrarse a su fe, te acabo de mencionar, tuvieron grandes pérdidas materiales, físicas. El apóstol Pablo fue apedreado varias veces, azotado varias veces, dejado como muerto de una lluvia de pedrada, lo dejaron como muerto. Y él se levantó y contrario a lo que cualquier persona puede pensar, bueno, pues déjame marcharme de aquí. Si usted busca el registro bíblico, dice que a Pablo lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon fuera de la ciudad y todo lo dejaron por muerto tirado, y Pablo, los hermanos lo rodearon, él se levantó lleno de sangre, con heridas abiertas, y dice la palabra que entró de nuevo a la ciudad. Cuando usted mira eso a grandes rasgos, usted dice, ese hombre es un psicópata, porque como una persona le han hecho eso y entra a la misma ciudad donde lo quisieron matar. Eso, mis amados, cuando usted mira estos puntos en la Escritura, usted encuentra que ¿por qué estos hombres eran así? Porque ellos entendían que era el precio que hay que pagar. Alguien va a decir, Cristo pagó el precio. Sí, Cristo pagó el precio de tu salvación, de mi salvación, el perdón de mis pecados, de los tuyos. Cristo lo pagó. No hay nada que usted y yo podamos hacer para sustituir el pago que Cristo ejerció
por nuestros pecados. Eso nadie lo puede hacer ni lo podrá hacer jamás. Pero tiene usted que entender lo que la Biblia dice en Colosenses 1, verso 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo hablando a los colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si usted entendió lo que acabo de leer, Pablo está diciendo que yo sufro y padezco por vosotros, por la iglesia, y en mi carne. Estamos hablando de un hombre que, si usted pudiera visto a Pablo es un hombre que tiene tantas marcas en su cuerpo. Azotado en varias ocasiones, apedreado en varias ocasiones, golpeado en varias ocasiones. O sea, es un hombre que por su cuerpo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. O sea, a Pablo le cuestionaban su integridad, su autenticidad como ministro. Y Pablo dijo, ninguno de ustedes ha sufrido hasta la sangre. Yo llevo en mi cuerpo las marcas, las evidencias del llamado que recibí. El que cuestionaba a Pablo su llamado, su integridad, si realmente, porque había la polémica, es que él no anduvo con los 12. Él llegó después. Él es uno que llegó después. Él no es auténtico. Y Pablo decía, si yo no soy auténtico, pues aquí están las evidencias de mi autenticidad. ¿Está entendiendo, linda iglesia? Eso, entonces, ¿qué me enseña esto? Que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, pero eso no quiere decir que nosotros estamos exentos de implicaciones y de situaciones que vamos a vivir por causa del nombre de Jesús. Esas cosas van a venir, esas cosas van a suceder, y es importante que los cristianos entendamos que cuando servir a Cristo se ponga más costoso, que haya que sacrificarse más, que haya que sufrir más, que haya que enfrentar cosas que no se enfrentaban antes, tendremos que saber nosotros y decir, ¿estaré yo dispuesto a ser cristiano, a pagar el precio por amor a Jesucristo? Porque si Cristo murió por nosotros, ¿por qué nos sacrificaríamos nosotros nuestra vida por Él? ¿Puede decirle amén a eso en el nombre poderoso del Señor? Aleluya. Mire, los cristianos debemos de entender que nuestra vida tiene un propósito. Y una vida sin un propósito es como alguien que se pasa toda su vida tratando de atrapar el viento. Leí esto en alguna parte y me gustó. La gente sin propósito existe, camina y lucha por cosas que ¿y para qué? O sea, se pasa la vida luchando, tratando de atrapar el viento, y se le va la vida en eso, porque es una vida sin propósito. Sin embargo, Efesios capítulo 2 verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero que usted sepa que el Señor ahora mismo está permitiendo ciertas cosas en nuestro medio ambiente, en nuestras ciudades, nuestros estados, situaciones que se están surgiendo, pero vengo a decirle que Dios, dice la palabra, preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Es el momento ahora de no ver adversidades, sino oportunidades en las cuales podemos ser de bendición y podemos ser de ayuda y podemos ser de apoyo para los que están de algún modo atravesando algún tipo de problema. Dios preparó y Dios permitió esta temporada. Aquí nada está pasando sin que Dios lo hayan sorprendido. Dios se levantó por la mañana y se dio cuenta de lo que estaba pasando acá. No, iglesia amada, Dios sabe todas las cosas y lo que está pasando y Dios lo está permitiendo, pero también está permitiendo que en el día de hoy usted haga buenas obras, porque Dios las ha preparado. Oportunidades que Dios nos da para hacer el bien a los demás. Denle ese aplauso a Jesucristo si lo cree. Dios tiene oportunidades preparadas de antemano para que hagamos el bien. Y yo mientras estudiaba esto, oportunidades que Dios prepara para hacer el bien, me vino a mi mente la historia de, la Biblia resalta un tiempo
donde los enemigos rodearon a Israel para destruirlo. Tenían la ciudad sitiada, la gente estaba encerrada, no podían salir porque había muchos enemigos afuera que los querían destruir. Y la gente empezó a tener necesidad, había hambruna, una cosa tremenda. Precisamente me escribió un hermano que está aquí y me confirmó esto, porque él me mencionó dónde es que está en la Biblia, y él sabe, él está aquí anoche, y yo le mandé el texto, y ahí me confirmó lo que yo estaba en mi mente, en mi corazón, con el deseo de compartir con ustedes. Porque dice la Biblia que en medio de todas estas circunstancias parecía que no había esperanza de sobrevivir. Sin embargo, dice la Biblia que el rey le llevan a su juicio, a su sala de tribunales, dos mujeres que llegan alegando, donde la mujer, una le dice al rey: mira, rey, ayer nos comimos a mi hijo, y yo había hecho un convenio con esta señora de que nos íbamos a comer a mi hijo y que mañana nos comeríamos al de ella. Y ahora nos comimos mi hijo, sin embargo ella escondió el de ella, y yo te exijo que le exijas a esta mujer que saque a su hijo para que me cumpla el trato, porque tenemos que comer el hijo de ella porque ayer nos comimos el mío. Cuando el rey escuchó esto, dice la Biblia, rompió su ropa de ira y dijo: así Jehová me haga y aún me añada si yo no le corto la cabeza a Eliseo. Porque siempre hay una necesidad de entrelazar las cosas negativas que pasan con los hombres de Dios o con la iglesia. La culpa lo tiene la iglesia, la culpa es del hombre de Dios. ¿Por qué estaba pasando esto? Yo no tengo tiempo de meterme del por qué estaba pasando esto. Pero ¿por qué el rey llega a la conjetura de que el culpable de que la gente se estén comiendo los hijos es el hombre de Dios? Y no culpó a un brujo, no culpó a los mafiosos, no culpó a los que prostituyen, no, la culpa es el hombre de Dios. Y lo voy a matar. La palabra dice que cuando él va en eso, el profeta le dice al enviado del rey: mañana a estas horas va a haber aquí tanta abundancia que se va a vender la comida casi regalada. Búsquenlo en su Biblia. Y la Biblia dice que el mensajero del rey le dijo y menospreció y se burló hasta cierto punto del dicho del hombre de Dios. Aun si Dios hiciera ventanas en los cielos, esto no se va a poder cumplir. Y el profeta le dijo: tú lo verás con tus ojos, pero no probarás nada de ello. La palabra dice que Dios va a hacer algo. Y va a hacer algo por los medios más insólitos que usted puede pensar e inimaginables. Dios tiene un plan. ¿Usted cree que Dios no tiene un plan? Que aquí no hay oportunidad, que aquí no hay manera de que esto se arregle. Te estoy diciendo, Dios tiene un plan. Y usted lo va a ver en el nombre de Jesús. Un plan que parece absurdo, imposible. Dios lo hará, lo verá usted. Será testigo usted del poder de Dios. Aunque usted no sepa cómo, diga: yo recibo eso. Yo lo recibo, yo sé que Dios tiene un plan. Dios está pensando en mí, Dios está pensando en mi familia, Dios tiene un plan. Diga fuerte: Dios tiene un plan. Y la Biblia dice que cuando esto pasa, hay en las afueras de la ciudad, está el ejército enemigo rodeando en la ciudad, pero afuera de la ciudad hay 4 hombres leprosos. Hombres con lepra. La lepra era una enfermedad muy terrible. De hecho, yo conozco una persona que es leprosa. Lo que pasa es que hoy la ciencia ha avanzado y hay un montón de tratamientos que no permiten que la enfermedad evolucione como está en la Biblia que la gente vivía. Pero la lepra existe. Yo conozco una persona que es leprosa. Pero esa persona vive bien, está sana. Tiene el virus de la lepra, pero lo tiene controlado. No tiene ningún problema. Pero si no se cuida, termina como la gente de la Biblia.
La lepra es terrible porque yo estudié un poco de esto y la lepra tiene que ver que la circulación, la sangre, deja de llegar a ciertas partes del cuerpo, mayormente a las extremidades, lo que son los dedos, la nariz, las orejas. Esas partes, la sangre deja de llegar ahí y ocurre una necrosis. Esa necrosis hace que la persona comience a podrirse, literalmente se pudren vivas. Se le cae la nariz, se le caen los dedos. Los pies se le empiezan a caer a pedazos y tienen un olor fétido, es como muertos que caminan. Por lo tanto, en la ley estaba estipulado que ningún leproso podía vivir entre la comunidad. Inclusive había una ordenanza de que si un leproso iba caminando, tenía que taparse la boca y gritar, inmundo soy, para alertar a la gente que pudiera estar a la distancia para que no se acercaran y no se fueran a enfermar. Por eso la palabra dice que 10 leprosos llamaron a Jesús de lejos, diciendo, maestro, si quieres puedes limpiarnos, de lejos, porque ellos sabían que acercarse, un leproso que se acercara a una persona sana era sentencia de muerte, tenía que morir el leproso. Quiere decir que los leprosos tenían un estigma malo. Eran gente que sentía el rechazo, no podían vivir en comunidad. Y dijeron estos 4 leprosos, se miraron el uno al otro y se dijeron ellos, bueno, si nos quedamos aquí, si entramos a la ciudad nos matan. Si nos quedamos aquí nos morimos. Vamos a pasarnos al campamento de los sirios y si ellos nos dan la vida, vivimos. Y si nos matan, nos morimos, de todas maneras vamos a morir. Pero lo que ellos ignoraban es que después que el profeta habló estas palabras, dijo, mañana a estas horas aquí va a haber tanta comida, a precio regalado prácticamente, de tanta que va a haber. Esa misma noche dice que Dios creó un sonido. ¿Cuántos saben que Dios crea un sonido? Antes de que existieran todos estos aparatos de sonido, ya Dios tenía los mejores equipos de sonido que usted puede imaginarse. Y dice que en el medio de la noche Dios creó un sonido como de ejércitos que venían contra los sirios a destruirlos. Y fue tanto el ruido y el terror que los sirios salieron corriendo. Dejaron todo tirado, toda la comida, los enseres, todo. Salieron corriendo, huyendo para salvar sus vidas por un ruido de ejército que dijeron ellos, los israelitas contrataron otros países para destruirnos, huyamos. En medio de la noche huyeron en chancleta, aquel dejó la chancleta, dejó todo. Todo el mundo para escapar por su vida, pero no había nada. Yo quiero que tú sepas que Dios va a traer un ruido que va a traer respiro y liberación a los hijos y a las hijas del Señor. Alguien tiene que alabar a Cristo en el día de hoy. Un ruido se va a escuchar y es en breve. Pero ¿qué sucede? Mire las lecciones de los 4 leprosos. Estoy hablando de las lecciones de los leprosos, porque hasta los leprosos nos pueden enseñar. Y es que dice la Biblia que ellos pasan y dicen, bueno, aquí esto se ve vacío. Y dice que comenzaron a encontrar, que se dieron cuenta que todo estaba vacío. Dice que ellos comieron de todo lo que había allí hasta saciarse. Inclusive tomaron oro, tomaron plata y comenzaron ellos somos los dueños de este campamento. O sea, 4 leprosos eran dueños de todas las cosas de un ejército innumerable. Somos los dueños. Pero dice la Biblia que a pesar de que a ellos no los querían en la ciudad por leprosos, ellos dijeron esta expresión que vale la pena que usted la piense y la medite. Dijeron, nosotros no podemos callar esto, porque si nosotros callamos, Dios nos va a castigar si callamos. Y yo no sé si usted podrá entender que leprosos sentenciados a muerte y despreciados por la sociedad están diciendo, si nos callamos, Dios nos puede castigar. Y yo quiero que tú mires esto, que nadie está tan mal como para no estar peor.
Y los leprosos, a pesar de estar con esa condición, donde ellos pudieron decir muchas cosas basándose en el rencor, el dolor, la rabia de por qué no estamos sanos, ellos tuvieron temor a Dios, aún en una situación caótica. Y esto nos lo enseñan los leprosos. Los leprosos tuvieron temor de Dios. Y hoy usted tal vez no tiene lepra, ni yo tengo lepra, pero tenemos que aprender a tener temor de Dios en los momentos importantes de la vida, donde muchas cosas pueden llegar al corazón. ¿Qué dijeron ellos en inicio? Esto es nuestro. Pero según fue transcurriendo el tiempo, dijeron, nosotros no podemos callar. Tenemos que anunciar, allá la gente está en necesidad. ¿Qué gente? La misma gente que no los dejaba entrar por leprosos. A esa misma gente ahora tendrían que ellos avisarle, aquí hay abundancia, se cumplió la profecía del hombre de Dios, salga el pueblo a buscar. Eso, iglesia amada, a mí me enseña bastante. Porque póngase usted en la condición del leproso. Ahora el leproso iba a ser el canal de bendición para que el que no lo quería ni de cerca, el que lo veía y lo maldecía, leproso, apártate. Ahora ese leproso es el canal que Dios usa para decirle, hay esperanza para tu familia, no se morirán de hambre. Ya Dios hizo la obra. Alguien tiene que entender la palabra de Dios. ¿Puede alguien alabar a Cristo en esta mañana de victoria? Y el resto léalo en su casa, porque no me voy a detener más en esa historia. La historia continúa, es tremenda, es bellísima. Léala, aprenda a leer. Ahora que tiene en la casa, tiene tiempo, léala. Y lea las historias bíblicas. Y si tiene dificultad para leer, mire, hay audiolibros. La audiobiblia, ponga la Biblia en audio, dígale que alguien se la descargue y ponga la Biblia como pone la música, así ponga la Biblia. Esa gente lee mejor que yo, viera lo bonito que leen esas audiobiblias, con unas voces bien bonitas y todo. Se va a edificar un montón y la fe le va a llegar. En vez de estar viendo cosas negativas en las redes y bochinche y ataque, oiga la palabra, oiga lo que edifica. Denle el aplauso a Jesucristo. Estamos hablando de cristianos con propósito. Diga cristianos con propósito. Y hay una diferencia entre metas y propósito. Y yo hablé de eso un poquito el otro día, pero hay una diferencia. La gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una meta es una cosa y un propósito es otra. Por ejemplo, la meta suya de tener una casa propia, esa es una meta, pero no es un propósito. El asunto sería saber qué usted quiere hacer con esa casa. Porque la casa es la meta, pero ¿cuál es el propósito de tenerla? Entonces, la diferencia entre las metas son visibles, son medibles. Y casi siempre todas las metas tienen una fecha para alcanzarlas. Por ejemplo, usted dice, para tal año, el año que viene, yo necesito haber hecho esto, aquello, lo otro. Eso es una meta. Las metas tienen una fecha para alcanzarlas, son cosas que se pueden medir. Las metas se pueden medir. Cuánto se ha hecho, cuánto no se ha hecho. Las metas van y vienen, vienen y van. Una meta puede darse o no darse. Muchos dijeron, quiero perder peso. Y no han logrado perder peso. Y con el encierro han ganado peso. Dijeron en enero, vamos a perder peso. Y la gente encerrada en la casa no sale. Pues ha ganado peso alguna gente. Alguna gente. Porque las metas se pueden dar o no darse. Pueden cumplirse o no. Pero los propósitos permanecen. Permanecen porque corresponden a la razón de nuestra existencia. ¿Está entendiendo, linda iglesia? Usted hoy puede tener empresa, carro, casa, dinero. Esas son metas que usted se fijó y las consiguió. Eso usted puede hoy tenerlo y mañana no tenerlo. Pero el propósito por el cual usted está en esta tierra es un propósito que permanece.
porque es el propósito por el cual Cristo permitió que usted naciera. Así que si usted tiene plata o no tiene plata, no es lo más importante. Lo más importante es que usted con su vida hay un propósito. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. El problema con la inmensa mayoría de la gente es que se trazan metas, pero casi no se ponen propósitos. Quieren ser ricos para demostrarle a la suegra que lograron, que estaba equivocada con ellos. Yo los he conocido. Gente, voy a hacerme rico para demostrarle a mi suegra que no soy ningún arruinado como ella me dijo. Eso es una meta que tú te pones, pero no es un buen propósito. Porque las metas no están diseñadas para usted utilizarlas con un fin de jactancia ni de vanagloria, sino con un propósito. Si Dios te enriquece, esa riqueza, hay un propósito con esa riqueza y no es necesariamente el que usted está pensando. ¿Puede alabar al Señor o no puede alabar al Señor? La gente se pone de meta casarse y por eso mucha gente se casa con la persona equivocada. Hace un tiempo hablé con una persona que tenía mucho problema con el carro, en el hielo. El carro no le sirve. Compró un carro bonito, precioso, de esos para llamar la atención. Un carro de esos como bonito. Pero cae un poquito de nieve y el carro no sirve. Hay que dejarlo guardado e irse en Uber. Y yo le dije a esta persona, bueno, ¿te fijas cómo es esto? Así mismo, como tú, ¿por qué tú compraste ese carro? Le dije. Porque es que yo lo quería, pero sin embargo no te sirve para nada. Mira ahora, le dije, en Uber y pidiendo ride y con un carro. ¿Y por qué lo compraste? Porque me gustaba y lo quería. Así la gente busca esposo y esposa. La gente no busca un esposo o una esposa con un propósito. Busca esposo o esposa porque lo quería y porque me gustaba. Y ahí no hay propósito, es una meta. Conseguiste ganarte a la fulana, conseguiste enganchar a Juancho, pero desgraciadamente no hay propósito. Alguien tiene que alabar a Dios. Es pura gustadera lo que hay ahí. Entonces, iglesia amada, estas son enseñanzas que Dios nos da. No siempre, aprenda eso, no siempre se puede comprar el carro que más le gusta a uno. Hay que comprar el carro más conveniente. Imagínate Josué. Josué quiere un carro de esos deportivos, de esos que son bajitos al piso y todo, porque te gusta. Y Dios te va a dar 3, 4 muchachos, 3, 4 hijos. Y en ese carro a duras penas cabes tú. A duras penas cabes tú con Jocelyn, porque son de esos tallos así que son para llamar la atención nada más. Pero no sirven para el propósito. Usted tiene que alabar a Dios en el día de hoy. Yo siento que alguien está recibiendo palabra de Dios hoy. Reciba el propósito de Dios en la vida suya. El propósito de Dios es más grande que tu meta. Dale el aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Nuestro propósito no se fundamenta en lo que hacemos, sino en el porqué de mi existencia. En el porqué de mi existencia. No es en lo que yo hago. Muchos de aquí tienen oficios. Tu oficio es eso, tu oficio no es tu propósito. No confundas oficio con propósito. O sea, tú eres carpintero, plomero, rufero, lo que sea. Eso es tu oficio, no tu propósito. Tu propósito es que Dios va a utilizar probablemente el oficio que tú sabes para llevar a cabo un propósito mucho más grande y más poderoso. ¿Está entendiendo, linda iglesia? Cuando Moisés le dice a Dios, confeccióname un arca, Moisés dice, aquí hay problema porque es que yo sí sé de muchas cosas, pero del tema de artesanía, yo no manejo esto y tú me estás pidiendo una arca con especificaciones y yo no sé, yo sé de pastorear ovejas porque aprendí eso 40 años y de lidiar con cabezones y conozco las leyes egipcias porque me instruí en ellas
En eso podemos, pero yo no sé de artesanía. Pero ¿qué le dice Dios a Moisés? No te preocupes, ahí tú tienes a Besaleel. Yo le he dado espíritu de ciencia y sabiduría para que cumpla el propósito de la edificación del arca. Este hombre era un artesano fino que Dios le enseñó a hacer un montón de cosas finísimas de artesanía, de tallado, de escultura. Él sabía todo eso. Ese era su oficio. Y Dios tenía un plan con el oficio de Besaleel. Era que el arca de Dios fuese diseñada, creada y manifestada. Yo creo que Dios tiene un plan con tus cosas. Yo soy de los que yo creo que Dios tiene un plan con tu casa, un plan con tu familia, un plan con tu negocio, un plan con todo lo que tú tienes. Dios tiene un plan. Esas metas que tú has obtenido, Dios tiene un plan con ellas. Lo que pasa es que necesitamos ponérselas en las manos del Señor. Entonces, eso nos enseña la palabra. Conocer nuestro propósito nos permitirá establecer las metas correctas. Cuando usted conoce su propósito, se establece la meta correcta. ¿Entiende? O sea, usted se está dando cuenta que Dios lo quiere utilizar a usted con un propósito. Ya usted está clarito, usted ya la sabe. Entonces, ¿qué sucede? Las metas que usted se establece van en armonía con el propósito. Es importante que usted descubra su propósito. Porque usted puede ponerse metas que son antipropósito, aunque no sean malas. Yo quería un negocio antes. Y tenía toda la capacidad para hacer ese negocio. ¿Era malo eso? No. Yo creo que yo hubiera prosperado ahí. Yo quería. Era una meta que yo tenía. Lo hablaba con mi esposa y un día lo voy a lograr. Pero ¿qué sucede? Un día Dios me dio un propósito. Y me dijo, para esto naciste, para esto te traje al mundo. ¿Qué tuve que hacer? Poner aquellas metas todas buenas en segundo plano para tomar el propósito. Entonces, cuando yo conozco mi propósito, me establezco las metas que son. ¿Estás entendiendo, linda iglesia? Y usted, yo creo que usted, para el buen entendedor, ¿cómo dice? Pocas palabras basta. Ustedes son bien inteligentes, no hace falta que yo hable tanto. Usted entiende las cosas. El propósito determina mis metas cuando yo lo conozco. Pero el problema está que si usted no conoce de propósito, usted cree que el propósito suyo es más dinero, más casa, más carro, más esto, más lo otro. Y esas son metas todas pasajeras. Pero el propósito es eterno. Los que buscan fama, dinero, prestigio, es como los que suben a una colina alta y escalan. Dicen, un día tengo que llegar a la cúspide. Y el día que lo logran, se dan cuenta que en esa cima, ahí no hay nada de lo que usted creía que iba a haber. Y llegas y consigues todo, solo para darte cuenta que toda la lucha fue en vano. Y que no había nada de lo que tú pensabas que habría. Sin embargo, en el propósito, la palabra dice que hay recompensa, que hay bendición, que hay vida y vida en abundancia. Dele ese aplauso a Jesucristo si lo cree. Nuestro propósito está estrechamente relacionado con lo que Dios quiere que hagamos. Y por último, cada vez que no logramos alcanzar una meta, debemos preguntarnos algo. Una pregunta cuando usted no logra alcanzar una meta. Yo me he hecho esa pregunta también. Cuando no logro alcanzar una meta. Es que si Dios, la pregunta es, ¿será que Dios está diciendo que no? O si debemos buscar la manera de superar los obstáculos. Necesitamos que Dios nos dirija. Mire, le va a dar hasta risa lo que le voy a decir, pero hay un montón de cristianos así. Cuando sienten que, por ejemplo, nos ponemos un propósito, caminamos en él y comenzamos a tener muchas luchas para obtenerlo. Muchos cristianos dicen, si esto fuera de Dios, no hubiera tanto obstáculo, porque Dios hubiera eliminado los obstáculos. Mientras que otro tiene un propósito y dice, y todo va saliendo súper bien.
y de repente se para y dice, esto yo creo que no es de Dios. Porque si esto fuera de Dios, el diablo estuviera haciéndome la guerra a mí hasta más no poder. Y por esa razón muchos cristianos dejan de hacer porque dicen no hay oposición, y otros dejan de hacer porque dicen Dios no está conmigo porque hay demasiada oposición. Uno tiene que conocer el propósito. Usted tiene que saber por lo que usted está aquí. La razón por la cual Cristo te salvó es mucho más trascendental que únicamente salvar tu alma. Eso es lo más importante. Pero con tu vida hay un propósito. Por eso no te moriste el día que lo aceptaste y te dejaron aquí. Porque no solamente Dios te va a salvar, también va a utilizar tu vida como un canal de bendición para cumplir algo grande en la tierra. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Yo quiero avanzar porque ya yo quiero orar. Mira, iglesia amada, por buscar desmedidamente un buen nivel de vida, la mayoría de los hombres nunca logran agradar a Dios. Nos vamos a encontrar con muchos hombres, y cuando digo hombres digo mujeres también. Por buscar mejores condiciones de vida, mucha gente no logra agradar a Dios. Estos días que nos han sobrevenido, yo no sé si usted ha reflexionado o no. Ojalá que usted lo haya hecho. Que usted haya hecho reflexiones profundas acerca de su vida, de lo que está pasando. Mire, no se ha podido hacer mucho. Este año prácticamente la gente no ha hecho nada. Y ahí usted se da cuenta de que cómo es la vida en sí. O sea, usted se pone un montón de metas y algo pasa que nada se puede cumplir. Pero desgraciadamente hay mucha gente que Dios tiene planes con ellos de mucho tiempo, que no se han podido manifestar dichos planes porque los planes de Dios van en oposición a un plan de vida que tú tienes, a una buena vida que tú buscas. De ahí algunas personas no pueden servir en ninguna cosa porque andan en busca de mejores condiciones de vida. Eso es lo único, es su propósito. Pero si tú te dieras cuenta que eso es una meta, porque todos queremos un buen nivel de vida. Nadie quiere vivir debajo de un puente, nadie quiere vivir sin comida suficiente, sin ropa suficiente. Todos queremos tener un buen nivel de vida. Pero eso es una meta. Pero el propósito. Tú deberías reflexionar en eso en el día de hoy. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, podremos soportar cualquier prueba. Yo quiero que usted sepa en el día de hoy que esto que usted está viviendo, Dios se lo permitió a usted. La gente, los minnesotanos, somos gente tremenda. Porque lo que nos ha venido a nosotros no le ha sucedido a más ningún estado en la historia de esta nación. Jamás se ha visto que un estado lleve más de 60 días en estas condiciones, solamente los minnesotanos. Alguien va a decir, no, por aquello, por lo otro, por los escándalos, por los fraudes, dirán lo que usted quiera. Pero yo le digo a usted de parte de Dios, es que Dios nos los permitió a nosotros, porque con nosotros hay un propósito tremendo. Alabado sea el Señor. Y si el mundo, las naciones, los otros países hoy conocen de Minnesota por lo que está pasando, también conocerán de Minnesota por lo que vendrá después. Pues claro que lo van a saber. A su nombre sea la gloria. Denle ese aplauso a Jesús. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, podremos soportar cualquier prueba. Ustedes son testigos. Aquí están 60 días y aquí seguimos en victoria, alabando, engrandeciendo el nombre del Señor. Podremos soportar cualquier prueba porque esto no ocurrió de espaldas a Dios. Y Dios te dará la fuerza. Míreme, iglesia, no es para jactar, míreme, usted sabe lo que me ha pasado, usted sabe cómo ha sido, míreme. ¿Y ¿por qué le digo?
porque a pesar de todo, Dios me da la fuerza para hablarles a ustedes como si nada me estuviera pasando, como si nadie hubiese hablado mal de mí, como si nadie hubiese maldecido mi vida. Sigo hablando porque el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Y el que está en ti es más grande que la prueba, es más grande que la escasez, es más grande que todo lo que se está levantando en nuestra contra. Inspírese en gente que de verdad le motive a usted. Aleluya. Pues claro que el que está con nosotros es más grande. Y nos podemos afectar un poco en nuestra humanidad. Pero mire, ahora es cuando es para adelante que vamos en el nombre poderoso del Señor. Porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios nos va a dar la fuerza para soportar lo que sea. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, hasta el éxito más grande tendrá un sabor amargo. Mire, si usted se aleja de la voluntad de Dios, usted podrá tener lo que tenga. Incluso Jesucristo dijo, ¿de qué le vale al hombre que granjear el mundo entero y termine perdiendo su alma? Cuando el hombre se aleja de la voluntad de Dios, hasta los más grandes éxitos tienen un sabor amargo, agrio. No te sabe como tú pensabas que te iba a saber. Pero cuando tú tienes a Cristo, así sea un platito de frijol con queso, te sabe como el mejor de los manjares, porque estás en la voluntad de Dios. Estás agradecido con lo que Dios te ha dado. Estás contento con lo que tienes ahora. Alabado sea el Señor. Denles aplauso a Jesucristo. Siento la gloria de Dios aquí. Aleluya. No hay éxito laboral que pueda compensar el fracaso en el hogar y en la vida espiritual. Mucha gente tuvieron éxitos laborales o han tenido éxitos laborales tremendos. Ningún éxito laboral se compara con la presencia de Dios en mi vida, en mi familia. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, yo se la doy. ¿Alguien puede recibir esto en el día de hoy? Aleluya. Ahora, iglesia, mire esto. Hoy es día de las primicias. Oraremos por eso en un instante, por la gente que va a recibir esa bendición, toda la iglesia. La primicia de nuestro tiempo. La forma en cómo gastamos el tiempo es un acto de nuestra voluntad. ¿Cómo gasta el tiempo usted? Usted sabrá cómo lo invierte. ¿Sabe usted que el tiempo es como el dinero? Se invierte. La gente se come el tiempo como el dinero. Yo le digo a mi nieta, tengo una nieta que estoy educándola en eso, porque la nieta le gusta comprar. Y le dije, nieta querida, tienes que pensar diferente. O sea, no pienses cómo spend the money. Think about how you can multiply the money. O sea, y es una mentalidad. O sea, la gente agarra un dinero y no están pensando, bueno, ¿cómo lo multiplico? ¿Cómo bendigo? ¿Cómo hago que esto sea de bendición? No, lo que están pensando es en qué lo gasto. ¿En qué lo gasto? ¿En qué lo gasto? ¿En qué lo gasto? ¿En qué lo gasto? Entonces, el tiempo es como el dinero. La manera en cómo nosotros invertimos el tiempo es un acto de nuestra voluntad. Usted decide. Usted es una maravilla de persona, por eso usted decidió invertir estas horas que estamos aquí, que yo hasta mucho estoy hablando, pero como es un solo servicio, usted tanto que se sacrificó para llegar acá, para que yo venga a darle un mensaje así, ahí como de mala gana. Usted viene aquí, es como cuando va al buffet, que sabe a la hora que entra y no sabe a la hora que sale. Así estamos en el día de hoy, alabado sea el Señor. Denle ese aplauso a Jesús. Dios es bueno. Somos nosotros los que decidimos quién está en primer lugar en nuestra vida, quién está en segundo lugar y quién está en tercer lugar. Si usted falla en eso, en establecer eso, usted fallará en todo lo demás. La pregunta que tienes que hacerte hoy, día de primicias, ¿qué es primero en tu vida? ¿Qué es lo primero? Piensa. Cada uno piense qué será lo primero en mi vida, qué es lo segundo en mi vida y qué es lo tercero en mi vida. Hace un tiempo, muchos años atrás, una persona
veía que no se congregaba bien, especialmente en los tiempos del verano. Le decía, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? Que no. Me dijo, pastor, lo que pasa es que yo tengo un compromiso muy serio en el horario del culto. Wow, pero me lo dijo. ¿Qué pasó? Compromiso muy serio. ¿Qué? Es que yo pertenezco a una liga, a un equipo de fútbol. Y yo tengo un compromiso, yo tengo que estar ahí, mi equipo me necesita. Digo, bueno, pues de repente es que a él le pagan, o sea, que depende su sustento de eso. Y le pregunto, eso hace muchos años, yo no entendía bien las cosas. Y le oye, pero, y tú, como yo oigo que los futbolistas ganan bien y todo eso. Le pregunto, ¿y tú ganas bien en eso? Gano. No, yo no gano, yo pago. Porque los futbolistas de acá, contrario a lo que los de allá que ganan millones y que les pagan, a los de acá pagan para que los dejen jugar. Y yo me le quedé mirando y le digo, o sea, si tú no tienes la capacidad de establecer qué es primero en tu vida, qué es segundo en tu vida y qué es tercero en tu vida, tú te vas a equivocar y vas a fallar en todo lo demás relacionado con tu propósito como cristiano. Pídele a Dios que te dé la capacidad de establecer qué es lo primero. Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirá, dice el Señor. Eso es lo primero, aleluya. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, esa es la prioridad. ¿Cómo ve? ¿Cuántos pueden alabar a Cristo en el día de hoy? Mire, hay interpretaciones equivocadas del éxito. La gente tiene interpretaciones malas interpretaciones del éxito. Y cuando usted no tiene una perspectiva clara del éxito, usted va a terminar pensando de que pasar un día de juegos y diversión con sus hijos es una pérdida de tiempo. Cuando usted no tiene una definición de éxito, ¿qué es éxito? Bueno, pastor, que a los 40 años tenga casa, carro, bote, una casa aquí, una en mi país, con piscina. Eso es éxito. Esa es la mente de éxito. Ya tenemos éxito. Esa es la medida de éxito de la mayoría de la gente. Y esa manera de medir el éxito te hace pensar que pasar un día, una tarde, jugando con tus hijos, jugando de carrito o a la muñeca con tus hijos o tus nietos, es una pérdida de tiempo. He perdido el tiempo hoy. ¿Por qué? Solo con estos niños. No. Alguien dirá, es una pérdida de tiempo. Mire, en la iglesia. No, usted no está perdiendo el tiempo. Yo pude haber estado trabajando ahora, en otro tiempo tal vez, haciendo billete y no dándole billete al pastor. Pero mire, ¿está entendiendo, linda iglesia? Y por último, linda iglesia, póngase de pie para que se estire y se resetee su cerebro y pueda usted recibir esto último. Si mis queridos ministros de alabanza me ayudan, yo se los agradeceré mucho. Y lo último que quiero compartir con usted, y quiero que se lleve a su casa en su mente como un propósito, es la grandeza del servicio. Jesucristo en la última cena, en la Pascua, aquella Pascua que se convirtió en la última cena, o en la Santa Cena para nosotros, dice la palabra que Jesucristo tomó un lebrillo, un guacal, dicen ustedes, un lebrillo, y se colocó una toalla aquí, como solían hacer los siervos de las casas, y se fue uno por uno de sus discípulos a lavarle los pies. Hasta Judas le lavó los pies. A veces toca lavarle los pies a Judas. Le lavó los piecitos a Judas.
Mire esto. Y Jesucristo le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Mas en el día de hoy yo les digo que en el reino de Dios es mayor el que sirve que el que es servido. ¿Sí me captó? Jesús en la Santa Cena enseñó lo que es la grandeza del servicio. Porque yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, cuando hablamos de propósito cristiano, algunos chocan con eso porque su propósito implica servir a otros y no ser servido. A todos nos gusta que nos sirvan. A mí me encanta, la pastora tiene un hábito precioso, digno de que todas las hermanas imiten. La pastora tiene un hábito precioso y ella se levanta y yo tengo mi lugar de oración y de las primeras horas de la mañana, ella tiene el de ella. Nosotros no nos vemos, nos levantamos y nos vemos a las 2 o 3 horas después de levantarnos, después de nuestro devocional. Pero ella tiene un bonito hábito y es que ella va al lugar donde yo estoy y me lleva una taza de café así bien caliente y cargado como me gusta a mí. A mí me gusta el café que sepa a café, no esas aguas esas transparentes, no, café. Y ella me lo trae, eso prácticamente parece una cosa religiosa. Ella me lo trae todas las mañanas, a la misma hora prácticamente, me trae un café. Y digo lo que yo hago. Yo también hago. Cuando ella me trae ese café, yo le doy un abrazo a ella, le doy un beso a ella y le digo gracias por traerme este café. Y uno al otro nos bendecimos. Ella no me lleva el café porque si no yo le pego un grito o la maltrato. Ella me lleva el café por amor, me sirve por amor. Pero yo también tengo que responder por amor. Y el problema que tenemos muchos de nosotros es que nos encantan que nos sirvan con amor, pero podemos ser bien duros y crueles con quien nos sirvió con amor. Entonces, el servicio, hay una grandeza en el servicio. Y quiero que te vayas con este pensamiento, porque algunos quieren servir en condición de ser vistos, reconocidos, aplaudidos, ¿verdad? Como sirven bajo esas condiciones. Usted sabe que David un día Dios lo dio a conocer porque mató al gigante en público y se hizo famoso bien de un día para otro. Pero lo que la gente no mira es que antes de esa exposición habían habido años de servicio en los montes donde nadie veía. Habían habido tremendas peleas con leones, con osos, con lobos, con el diablo, con todo el mundo. David había peleado allá, nadie le daba un premio. Y un día Dios lo expuso. Pero yo quiero que usted oiga algo que te pueda ayudar a servir con propósito. Y es que quien necesita aplausos y la aprobación del público para servir no es un siervo, es un artista. ¿Ha escuchado? Pregúntele a los artistas. Dicen que el aplauso del público es el alimento del artista. Cuando son aplaudidos, el artista siente, dice que es como su alimento. Pero quien sirve por aplausos y reconocimientos no es un siervo, es un artista. Porque nosotros servimos, iglesia amada, y sabemos que nuestro Padre Celestial que está en lo secreto nos recompensará en público. ¿Alguien puede decirle amén a eso en el día de hoy? Mira, iglesia, yo quiero terminar con esta expresión antes de orar. La pastora dijo algo el domingo pasado que a mí eso no se me ha olvidado y lo tengo tan presente porque la palabra es para meditarla y trabajar con ella, sacarle lo más que uno pueda a una palabra, exprimirla.
La pastora dijo que las crisis sacan lo mejor de nosotros y también sacan lo peor de nosotros. Y en esta crisis se está viendo mucha gente sacando lo mejor que tiene, y otros que han manifestado lo que han tenido hasta en oculto. La oscuridad que tienen dentro la han exteriorizado ante una crisis. La palabra dice, mire, para nosotros el servir al Señor, el amar a Dios, el hacer su obra, para nosotros esto es como un alimento, es como que nos estimula, nos hace, cuando usted se sienta desanimado, desalentado, trate de servirle a alguien. Y usted ve como que la enfermedad se le va, el achaque se le alivia, que la tristeza como que es menos. Haga la prueba para que usted vea. Pero la Biblia dice que cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, miren los detalles de la Biblia. Los detalles de la Biblia. Dice, y Saulo, aún respirando amenazas y muerte. ¿Usted escuchó eso? Aún Saulo, y aún respirando amenazas y muerte. Después de la muerte de Esteban, el primer mártir, Saulo estuvo ahí. Y contrario a lo que cualquier persona puede pensar, no dice, al ver cómo asesinan a un hombre de esa manera, eso debería uno decir, estamos obrando mal. La mayoría de la gente diría eso. Sin embargo, para Saulo, la muerte de Esteban fue una inspiración. Y de ahí para adelante él tomó cartas y adquirió más poder y se inspiró y dijo, esto es la razón, este es el propósito de mi vida: destruir la iglesia y destruir cristianos. Y dice, y respirando amenazas y muerte. Entonces yo la expresión respirando, ¿qué hace la respiración? Nos oxigena. Si nos privan de la respiración, nos morimos. ¿Qué quiere decir? Que en ese periodo de la vida de Saulo, lo que lo mantenía vivo a él era el odio, el deseo de muerte, la amenaza, la destrucción de otras personas. Ese era su oxígeno. Pero un bendito día, el Señor se le apareció en el camino y lo tiró de la cabalgadura, lo dejó ciego y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Espérate un momento, Jesús está en el cielo con el Señor a la diestra del Padre, pero se manifiesta a Saulo, le dice, tú me persigues. Yo no te he perseguido si tú te moriste hace como 20 años que llevas de morir, que el supuesto Jesús que predican estos cristianos, hace 20 años lo crucificaron. Sin embargo, Jesús dice, tú me persigues a mí. ¿Y a qué hora pasó eso? Cuando persigues a un hijo de Dios, tú me estás persiguiendo a mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El que hace eso, iglesia amada, es como agredirse a sí mismo. Como coces son las embestidas que los toros dan cuando quieren destruir a alguien, acornear a alguien. Es dar coces contra el aguijón. ¿Quién va a salir más destruido? El que da coces contra el aguijón. ¿Y qué dice la Biblia? Que Saulo dijo, ¿qué quieres que haga? Algunos comentaristas bíblicos dicen que Saulo tenía la capacidad, la tenacidad y la determinación, que él, si del Señor no le sale al encuentro, él pudo haber detenido la iglesia, pudo haberla parado por esa tenacidad y esa obstinación que él tenía. ¿Y de dónde saco yo eso? Porque si cuando usted mira las cartas de Pablo, cuando el Señor le cambia el switch y usa su tenacidad, usa todo eso que él tenía, pero a la inversa, la Biblia dice que Pablo solo, con un equipo de gente, evangelizó toda Asia. Busque el mapa de Asia para que usted vea qué montón de territorio es ese, a pie, a caballo, caminando de arriba para abajo, en barcos, en lo que fuera. Dice, Pablo había evangelizado toda la Asia conocida. ¡Qué hombre!
Yo oro para que toda esa gente que está llena de tanta cosa negativa, Dios toque sus corazones y con esa misma tenacidad que atacan las cosas de Dios, se conviertan y vengan a hacer bendición. Sal de la tierra y luz del mundo, y con esa misma fuerza sirvan al Señor. Denle el aplauso a Jesucristo si lo cree. Aleluya. Adoremos al Señor. Levante sus manos al cielo y dígale gracias, Dios. Aleluya. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia.